Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. Bueno, pues esta es la valoración. Óscar, podemos decir que más tranquilidad para todos, ¿no? Absolutamente más tranquilidad para todos. Ayer por la noche estábamos temiendo que los rusos hubieran hecho una acción para tantear la resistencia de la OTAN, para torcer el brazo, en cierto modo, la opinión de muchos dirigentes de Occidente, para que convenzan a Zelensky de que es necesario hacer un alto el fuego o negociaciones, porque bueno, lo que podíamos haber asistido era a una escalada. Es decir, si realmente Polonia se hubiera visto obligada a invocar el artículo 4 de la Alianza Atlántica, estaríamos hoy hablando de la posibilidad de que, en fin, el conflicto se fuera donde nadie quiere imaginar que se puede ir. Afortunadamente hoy estamos en todo lo contrario. Pero a pesar de eso, esto también nos permite quitar un poco del polvo que se ha levantado y ver los ataques a los que fue sometido ayer Ucrania, a los bombardeos más masivos que ha vivido con misiles desde el principio del conflicto y por lo tanto a la estrategia terrible de Rusia para llevar a la población ucraniana al frío y también quizá a la migración en los próximos meses. Ayer hablábamos tú y yo a las 8 menos cuarto y tú detectabas enseguida una caída de los mercados en Estados Unidos. Óscar Vara, nuestro experto económico, experto en geopolítica. Óscar, fíjate, es que ayer fue el batacazo, es que era una especie de sima, ¿no? de bajón, y enseguida, en cuanto empiezan a surgir las primeras informaciones de no ha sido un ataque directo ruso, sino la posibilidad de un accidente, vuelven a recuperarse los mercados. No, es que ayer por la noche la primera noticia que daba Associated Press es que 2 misiles rusos habían impactado Polonia. Y por lo tanto ahí la imaginación de todos se lanzó. Yo mismo hice ayer un directo en mi canal de YouTube hablando precisamente de esa posibilidad. ¿Qué pasa si esos misiles son rusos? E inmediatamente en los mercados se produce el efecto de lo que un experto de los años 70 u 80, Holbrook Working, llamaba la reacción de los transactores ruido. Esa cantidad de pequeños inversores que actúan como si fueran una masa de peces o una masa coordinada pero poco inteligente, que razona poco, y que cuando alguien hace un movimiento brusco siguen todos esa estela. Transactores ruidos que suelen ser presa precisamente de los grandes inversores. Incluso Keynes habla de esto en su teoría general, cuando dice que los agentes económicos se comportan de manera convencional, es decir, tratan de imitar los comportamientos que ven alrededor. Entonces, el miedo que se transmitió ayer en forma de esta noticia, que era en principio muy espectacular y realmente podía tener un grandísimo recorrido y no bueno, produjo ese primer movimiento inicial que fue seguido por muchos inversores. Y de igual forma, a medida que las noticias fueron llegando y se fue viendo que podía ser solo un misil, que podía ser un misil antiaéreo ucraniano que se hubiera desviado, las cosas se calmaron. Según la agencia EFE, Antonio, de sus fuentes diplomáticas europeas, Polonia lo que está haciendo ahora mismo en esa reunión ante la OTAN es comunicar a los aliados que el misil era ucraniano y que, por tanto, no va a invocar el tratado, ni el artículo 4 ni el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Antonio, es una información que adelanta la agencia EFE. La OTAN va a recibir una comunicación de Polonia, primera investigación sobre el terreno. Óscar Vara, el misil era ucraniano, no va a invocar el tratado, ni el 4 ni el 5, ninguno de los artículos. Buenas noticias. O sea, vamos a decirlo claramente. Sí, buenas noticias. Ninguno de nosotros quiere una escalada ahora mismo en esta guerra. Lo que queremos es o bien que los ucranianos derroten a los rusos en el terreno del campo de batalla, o bien que se llegue a algún tipo de proceso negociador que trate de satisfacer a las partes y que este conflicto sea lo más breve posible. De hecho, el hecho de que los rusos estén atacando con tanta violencia ahora a Ucrania, tiene, yo creo, que otra derivada además de las que decía Ignacio, que es tratar de forzar el brazo de Zelensky, que a través de un decreto ha rechazado cualquier tipo de proceso negociador. Yo creo que están muy empeñados. Con Putin, pero no con Rusia en el futuro. Con Putin, efectivamente, pero quiero decir que los rusos están muy empeñados últimamente en lanzar mensajes propicios o favorables a que haya algún tipo de proceso de negociación. Probablemente porque ven Crimea amenazada también. ¿Perdón? Probablemente porque ven Crimea amenazada. Claro, amenazada efectivamente, porque por Zelensky, las cosas en el campo de batalla no les están yendo en absoluto bien, sino más bien todo lo contrario, bastante mal. De derrota en derrota. De derrota en derrota. Imaginemos que los ucranianos logran abrir una cabeza, un puente al otro lado del río Dnieper y que pasan con sus tropas allí. O sea,
que este es un escenario que es muy difícil por las características, entiendo, Jesús sabe más que yo de estas cosas, pero si lo consiguen, efectivamente los rusos se van a ver en graves dificultades porque la orografía no les favorece. Me parece una noticia muy importante, enseguida volvemos con ella, vamos a ver si conseguimos más datos, pero la agencia EFE está publicando que el informe de Polonia a la OTAN, a sus socios de la OTAN, es el misil era un misil antiaéreo ucraniano, no un misil ruso. No sé si crees que se va a estabilizar o no. No, absolutamente. Además, vamos a ver, imaginemos que lo que hubiera ocurrido hubiera sido el peor escenario. Primero hubiéramos tenido que demostrar que Rusia ha atacado de forma intencionada. Es verdad que ayer 2 misiles que caen en un mismo sitio no parece que sea casualidad o un fallo técnico, pero luego tendría que activarse el artículo 4 de la OTAN, en la cual se tiene que llegar a un acuerdo de si se ha producido un ataque contra la integridad territorial y la seguridad del país, y luego habrá que decidir qué tipo de respuesta darían cada uno de los miembros. Entonces existe un recorrido, por así decirlo, dentro de estos problemas, que no es tan inmediato como pasa algo e inmediatamente empiezan los aliados de la OTAN a tirar todo tipo de misiles. O sea, no es una situación tan inmediata. Vamos a ver unas caídas anuales que van a superar, Antonio, los 6 puntos porcentuales. Óscar, económicamente no es que le vaya precisamente bien a Rusia tampoco la guerra, ¿no? No, y además lo sabíamos desde el principio. Ya habíamos estado hablando mucho del efecto que tendrían las sanciones al final precisamente de este año. Los datos que íbamos obteniendo, principalmente de fuentes rusas, es decir, el Ministerio de Finanzas, de Rosstat, que es el Instituto de Estadísticas ruso, pero también del Banco Central de Rusia, anticipaban que esta caída iba a ser muy importante. Es cierto que el Ministerio de Finanzas eran más optimistas. Un momento que el ministro Anatoly Kubchak afirmó que la caída solo sería del 3%, pero eso lo desmentía claramente el Banco Central de Rusia en sus previsiones de cómo iba a ser su política monetaria en el año 2023. Hemos visto también cómo se han reducido mucho los ingresos por hidrocarburos, no solamente por la previsión de veto en las exportaciones de petróleo a la Unión Europea, el que ya está establecido por los Estados Unidos, pero sobre todo por el corte que ellos voluntariamente han hecho del gas que venden a los europeos. Todo eso ha ido reduciendo las ganancias y, por lo tanto, los ingresos fiscales del Estado que venían por esa vía. Bueno, os voy a pedir un titular a cada uno. Óscar Vara, Pedro Rodríguez. Afortunadamente, la información, la investigación, los propios polacos están diciendo ha sido un accidente, un ataque deliberado y directo a territorio OTAN por parte de Rusia. Yago Rodríguez, a esta hora, ¿cuál sería tu titular? Director de Political Room. Mi titular sería la situación en Polonia demuestra que hay un reguero de pólvora, que es fácil prenderle fuego, pero que en este caso no ha llegado a materializarse nada concreto, por suerte. Pedro. El riesgo de escalada ha estado presente desde el primer día y es un riesgo que no podemos subestimar. Óscar Vara. Y por fortuna tenemos los canales de comunicación abiertos, porque en octubre del año pasado la OTAN expulsó a 6 de los 8 diplomáticos que tenía la embajada rusa frente a la OTAN, y los rusos lo que hicieron fue retirar la embajada. Por lo menos vemos que los canales militares siguen abiertos. Es verdad, porque además hoy se ha confirmado que hay comunicación incluso OTAN-Rusia, ¿no, Diana? Sí, lo que pasa es que Stoltenberg ha dicho que no va a dar detalles sobre eso, pero le han preguntado si había habido comunicaciones entre Rusia y la OTAN en las últimas 24 horas a la luz de lo ocurrido en cuanto a Polonia, en la frontera polaca. La respuesta del secretario general de la OTAN ha sido que hay maneras, hay canales de comunicación entre la OTAN y Rusia, pero que no iba a dar detalles sobre estas últimas 24 horas. Elena Martín. Los jefes de inteligencia de Estados Unidos, de la CIA y también de Rusia, conversación en Ankara, que no se trataba de negociar sobre el futuro de Ucrania, pero sí, atención, sobre temas de seguridad y centrado muy concretamente, Antonio, precisamente en lo que decías, en la escalada nuclear, en el tema del armamento nuclear. Óscar Vara, Fernando Arancón, el orden mundial, ¿qué posibilidades hay de que ahora mismo, con esta liberación de Jersón, con esta situación de Rusia, pueda haber conversaciones? Bueno, ha habido declaraciones por ambas partes que se podrían interpretar como un intento, por lo menos, de poner sobre la mesa la idea. El pasado día 10, Biden se felicitaba de que el anuncio de la retirada de Jersón que habían hecho los rusos fuera posterior a las elecciones de medio mandato, y pensaba que en la nueva situación se podía producir un recalibrado de las posiciones de ambas partes, creo que era la palabra que utilizaba. Por otra parte, es verdad que a los rusos yo creo que les interesa especialmente porque su posición cada vez es más débil. Todo lo que es la región de Jersón y de Zaporilla, que están al norte de Crimea,
son regiones lisas como la palma de la mano y por lo tanto muy difíciles de defender militarmente. Era algo que además sabíamos desde el principio del conflicto. ¿Cómo van a enfrentarse al avance de los ucranianos si tienen suficientes elementos materiales, es decir, se les proporciona suficiente armamento como para enfrentarse de forma efectiva a los rusos? ¿Será posible esto que comentaba antes Yago, de que puedan abrir una cabeza de puente al otro lado del río Dnieper que les permitiera pasar tropas? Esas son las preguntas que yo creo que los rusos están planteando. Y después de la situación que puso sobre la mesa Putin en términos políticos el día 29 de septiembre, diciendo que se iban a anexionar los territorios de Jersón, Zaporilla y todo el Donbass, y que estarían dispuestos a utilizar cualquier tipo de armas, la verdad es que se han puesto ellos mismos contra la pared. No me extraña que los americanos discutan con ellos la cuestión nuclear. Diana. La propaganda rusa ha ido alimentando durante muchísimo tiempo, no tienen forma de traer la realidad, que es donde ahora mismo están, y es que la realidad es que están perdiendo. Óscar. Están perdiendo, pero lo malo es que han decidido que políticamente esos territorios que ocupan son territorio de la Federación Rusa. Y si los ucranianos, evidentemente, como has dicho tú, no tienen más alternativa que recuperarlos por la fuerza, a ver cuál es el último paso que está dispuesto a realizar Rusia para sacar adelante su cara, es decir, para tratar de salir adelante, no voy a decir airoso, pero por lo menos con unas ganancias que políticamente le permitan a Putin sobrevivir en el cargo. Y ahí sigue estando la amenaza nuclear, que yo creo que no ha desaparecido en ningún momento del horizonte y que nos tenemos que seguir tomando, lamentablemente, en serio, porque sería la última alternativa que tendría Putin. Putin hasta ahora ha estado poniéndose a sí mismo y a su país en la situación más maximalista posible. Y la guerra le está dando, le está contradiciendo en cada paso, y esto nos está llevando a una situación que esperemos que haya negociación antes, yo no sé qué tipo y de qué forma, porque también los ucranianos no son los únicos que se sentarían en esa mesa. Ucrania mantiene su esfuerzo bélico porque Occidente le apoya. Claro. Entonces ya veremos cómo va sustanciándose esto. Todo el mundo lo está interpretando así. Un recado, un mensaje a Putin. Ha dicho, no se puede utilizar la energía, los alimentos como arma de guerra. Sí, eso es lo que ha dicho en el foro del G20, Antonio, precisamente el presidente chino, que está teniendo, se lo estamos contando, intensas reuniones con numerosos líderes mundiales. Acaba de decir que no se pueden convertir cuestiones como la comida o también como la energía en un arma de guerra. Óscar, es un mensaje a Putin, ¿no? Claramente. Yo creo que nunca había sido tan rotundo China. No. China, respecto a Putin y la guerra ucraniana. No, nunca lo ha sido. Quizá cuando en algún momento ha hablado sobre la posibilidad de la guerra nuclear, pero además es que hay que presionar a Rusia para que se meta dentro del acuerdo del grano ucraniano, porque hay que recordar que estamos en una especie de segunda ronda después de los problemas que se produjeron recientemente. Todo el mundo espera que efectivamente el 19 de noviembre, que es cuando expira el acuerdo de sacar el cereal de Ucrania, ese acuerdo vuelva a renovarse, y dentro de esas negociaciones Turquía tiene el interés, y yo creo que todo el mundo, en que Rusia vuelva otra vez a renovarlo, y por lo tanto que esa amenaza que se cierne sobre países como Sudán o como Chad, que están pasando situaciones muy críticas, pues se despeje, y por lo tanto que no haya una situación de crisis alimentaria gravísima. Está siendo muy interesante esta cumbre del G20. Sí, Sandro Pocci, muy interesante la cumbre del G20. Es verdad que, Óscar, es que Donald Trump ya no es el puto amo en el Partido Republicano. Ahí hay otro señor que se llama Ron DeSantis y dice, cuidado, ahora tienes que hablar conmigo. Te pregunto, Xi Jinping. Vamos a ver, es verdad que la reunión ha sido muy cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente chino, pero los problemas siguen sobre la mesa. Taiwán sigue siendo un problema. No creo que los Estados Unidos cambien su opinión respecto... ¿Ha sido premeditadamente cordial? Yo creo que sí, porque era necesario dar una imagen hacia el exterior de relajación de esa tensión que yo creo que es creciente entre las dos potencias. De los últimos tiempos, la verdad, desde los Estados Unidos solamente han venido empujones hacia China, con el asunto de Taiwán, con las visitas reiteradas y luego con la ley acerca de los semiconductores, que tiene una intención muy clara, que es atrasar todo lo posible el crecimiento de la industria y de la capacidad tecnológica de China. Esas cuestiones no han cambiado. Es verdad que ahora tienen que abrir todos los canales de comunicación para que esas tensiones no acaben generando algo que pueda ser peor, sobre todo alrededor de Taiwán. Hemos visto pasearse a los portaaviones de los Estados Unidos por el estrecho de Taiwán, cosa que obviamente a los chinos no les hace ninguna gracia, y China, de forma cada vez más creciente, está haciendo pasear sus aviones por la zona de demarcación que existe entre China continental y Taiwán. Hemos tenido 600 vuelos desde agosto, y en la última visita que hizo el ministro de Comercio británico
sacaron 65 a pasear, además atravesando esas líneas que se supone que son las que delimitan lo que es el espacio aéreo de Taiwán. Ahora volvemos.